Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Me escuchan bien? Totalmente, fuerte y claro. ¿Cómo está Tamara? ¿Cómo le va por allá? Bien, bien, empezando a salir el sol. Nelson, permíteme mandarte un abrazo enorme, enorme a ti, a toda tu familia. Sé de la pérdida de Brittany. Sé que las mascotas son parte de la familia y tener ese dolor es un duelo también. Así que te lo dije por X, pero quiero Ujú. decírtelo públicamente. Un abrazo súper, súper fuerte. Que todo lo compartido quede siempre alumbrando el camino, el amor y sí, y a tomar también el tiempo de procesar esos dolores, Nelson, que son, es necesario dejar el corazoncito también sanarse. Así que a ti un abrazote súper, súper fuerte. Gracias. Bueno, sí, definitivamente sí. Y podríamos entrar por ahí para hablar sobre la posición de la iglesia, porque incluso podría alguien interpretar, ¿no? Yo no entiendo muy bien, pero podría alguien interpretar, aunque alguien lo dijo ayer, que ya mucha vaina, ese es un perro, o sea, ya, cálmate, no seas dramático. Y no digo que la iglesia haya intervenido en eso, pero incluso se me cruzó por la mente, porque yo la dejé a Brittany en el solar de un sobrino, no tenía dónde, pero sí tengo pagando un solar ¿cómo es? En estos lugares de, cuando te vas a morir, es la única casa tuya propia. Y yo decía, ¿y será que la llevo allá? Pero no te dejan, ¿no? Entonces hay políticas así como de, no, porque es un perro, entonces no es un cristiano. Sí. Entonces al cristiano sí se le da Musulmán. al cristiano sí se le da la bendición, es un perro. Vamos por ahí, Tamara. ¿Qué tal esa postura de la iglesia sobre Paola Roldán? A mí no me sorprende, Nelson. Yo quiero ser muy cautelosa también para no herir sensibilidades, pero creo que es necesario sobre todo mencionar esto, ¿no? La iglesia, las iglesias o las religiones, hablemos en plural, porque muchas veces la gente que nos escucha puede olvidarse que en el mundo, alrededor del mundo, hay muchísimas otras religiones. No solamente la católica, la cristiana que se practica masivamente en Ecuador, en América Latina, sino otras religiones. Y no solamente la evangélica también, de la cual muchas personas también hacen parte. Y la religión, o en nombre de la religión, se ha matado muchísima gente. Y también se ha sometido a crueldad a muchísima gente, a las mujeres también incluidas. Ustedes van y revisan un poquito de la historia del mundo, lo que ha significado las cruzadas alrededor del planeta sobre la base de la religión y las peleas que tiene la religión. No vayamos muy lejos en la historia, lo que está pasando ahorita en Palestina, en Ah, ok. Gaza, entre Israel Tiene que ver y el mucho Estado eso, ¿no? palestino, que para algunas personas no existen. No solamente son territorios, sino también son creencias, porque las creencias hacen parte de tu identidad. Y cuando digo creencias religiosas, ¿no? De tu identidad como católica, como cristiánica, como musulmana, como budista. Lo que sucede muchas veces, y yo veo y me doy cuenta en este análisis, Nelson, es que la gente del Ecuador piensa que el mundo es del Ecuador. La gente del Ecuador piensa que el mundo, el universo, está hecho en su casa, en su comunidad, en su barrio o en su ciudad y no va más allá. Hay Y mucha gente que piensa dejamos eso. de ver el horizonte de experiencias que además tienen muchísimo que ver con lo que sentimos y vivimos cada persona como individuales, o sea, como individuos de individuos. Y para ti, una mascota hace parte de la familia, puede ser un gato, puede ser un perico, puede ser una iguana, pero si hace parte de tu familia, es un miembro o una miembro de tu familia. Nadie puede decirte lo contrario. Pero lo que pasa es que estas religiones, la católica, apostólica, romana, que un poco predomina en el Ecuador, básicamente nos ha estado diciendo alrededor de la historia cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar. Y con estas ideas de reglas casi, de reglas de vida, han sometido a las personas a esas reglas. La Iglesia Católica cristiana, por ejemplo, tiene prohibido a las mujeres ser sacerdotas por toda esta Ah, sí. cuestión que tienen de Ah, no historia hay, ¿no? y las mujeres, ¿cómo? No hay, solo monjas. Exacto. Y ¿Y no cuál es pueden la diferencia celebrar entre un la sacerdote Eucaristía. y una monja? No pueden dar misa. Ya hay toda una lectura de acceder al conocimiento y de acceder a la representación y acceder al rol. Y es de eso, pero no significa que lo que tú creas, Nelson,
tenga yo también que creer, que la forma como tú practicas y vives tu vida, tenga yo también que hacerlo. Muchas veces a las feministas nos acusan de imponer cosas y yo no, o de fanáticas o de extremistas. Yo creo que es necesario decir que si llamar a las personas a que defiendan su derecho humano a elegir con información, con autonomía, lo que quieran hacer con sus vidas, hace que las personas crean que yo sea fanática o extremista, pues bien sea, porque para mí, estas personas que impiden que, en este caso, Paola Roldán pueda elegir acceder a un procedimiento, me parece fuera de la estructura de lo que yo vivo, yo comprendo desde donde estoy, de la posibilidad de vivir de las personas en la libertad de elegir lo que tú quieras, elegir a quién amar, cómo amar, qué comer, cómo comer, dónde vivir, cómo vivir. Y en este caso, en el caso muy particular de Paola Roldán, en estas características particulares de lo que conlleva la eutanasia, es poder acceder a un procedimiento que le alivie ese dolor que ya no tiene ni cura, que no tiene fin y que al contrario se vuelve una tortura en su vida, un dolor físico de una enfermedad que es degenerativa. Quitarle ese derecho a Paola, como quitarle el derecho a las niñas violadas a elegir. No estamos hablando de procedimientos, estamos hablando del derecho a elegir qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Creo yo que es una lucha de educación, de mucha paciencia y de hacer entender y comprender a estas personas que viven en una burbujita chiquita juzgando a todas las mujeres o a la información nacional alrededor de su existencia, lo que está bien y lo que está mal sobre la base de sus creencias, decirles a todas estas personas que no tienen el derecho ni la potestad ni el poder de juzgar, mucho menos de elegir o de darles eligiendo o de darles decidiendo a las otras personas cómo vivir su vida y en este caso a Paola si es que puede o no acceder a este procedimiento, que de hecho lo va a hacer cuando ella considere en todo su entorno familiar y cuando ella tome esa decisión de forma libre y autónoma, garantizada por ese Estado que tiene que estar presente, garantizando, valga la redundancia, el derecho a elegir. Eso creo yo que es lo que no se entiende en los debates, Nelson. Y la Iglesia Católica, obviamente, con sus posturas inhumanas, muchas veces les puede parecer, ¿no? A las personas que me escuchan, lo que hacen es intentar someter y controlar a las personas y la vida de las personas. Y cuando pierdes ese control, ¿qué tienes que hacer? El castigo. El castigo, además, que tienes tú que dar dentro de todos estos procesos de echarte la culpa casi que a latigazos para pagar todos tus pecados, que humanamente las personas somos imperfectas y vamos a pecar, pero pecar también hace parte de la vida y no nos hace ni menos acreedores a derechos humanos como el de la elección. Entonces, creo que por ahí va la Iglesia Católica, los poderes religiosos que cuando pierden el control y cuando pierden el poder de controlar a la gente, empiezan también a estigmatizar y a juzgar en una sociedad religiosa. Las gentes que no tienen ningún derecho, ningún poder, se dedican a juzgar la vida de las otras personas y eso es lo que países desarrollados no lo tienen.